Aleluya. Gracias, Abba Padre. Amada familia, buenas noches. Me alegro de poderlos ver nuevamente, fieles a la obra, pero primeramente fieles a Dios. De verdad yo les bendigo y yo sabía que iban a llegar muchos a encontrar a nuestro apóstol Fernando. Y así va a suceder el día del arrebatamiento. Así no lo creamos. Porque el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Él viene a levantar una iglesia en santidad. Y puede que estemos acá en la iglesia. Puede que vayamos caminando. Puede que estemos sentados. No lo sabemos. Pero lo único que sí sé, es que el Señor viene a recoger a su pueblo. Yo quiero que se sienten. Pues chévere que se quedaran todos de pie, ¿cierto? Con eso ninguno se me duerme. Ninguno se va a dormir. Amén. Porque ya hemos orado, hemos clamado, hemos pedido la misericordia del Padre para que se derrame sobre nuestras vidas y que nos dé esa doble porción del Espíritu Santo y que seamos tocados, que seamos tomados, que seamos redarguidos. Amén. Yo les bendigo a todos aquellos que se están conectando, que se van a conectar. Les extiendo un caluroso saludo, un abrazo fraterno con todo mi corazón de la iglesia El Camino es Cristo, de parte de nuestro apóstol Fernando, que ha estado ahí pendiente de todos nosotros, que nos ha enviado palabra de poder, que nos envía, que está pendiente. Y eso no quiere decir que mañana él no esté, porque él sí, ahorita en una horita él llega nuevamente fortalecido, porque el Señor le ha dado esa oportunidad de poder descansar, porque sí lo necesita, se lo merece. Y gracias a todas y a todos que de una o de otra manera honran a nuestro apóstol Fernando, no solo con dinero, sino con oración, con clamor, donde cada día está sumergido en los ríos del Santo Espíritu de Dios a través de su oración, de la oración de los que están conectados, de la oración de los que lo amamos y amamos la obra. Amén. Y bueno, ya sin más preámbulo, yo quiero compartir lo que el Señor me ha estado entregando, lo que el Señor ha revelado a mi corazón. Y yo sé que esto ya ha sido entregado muchas veces, como el Señor lo hizo el martes a través de Mateo 25, que nos recordaba y nos traía nuestras memorias y nos recordaba para no ser engañados. Íbamos a Mateo 25 porque el Señor nos hablaba y nos ilustraba de las 10 vírgenes, y que 5 de ellas fueron insensatas y 5 de ellas sensatas. Y lo que yo más anhelo y deseo en mi corazón es que todos los que estamos acá y están conectados, los presentes, los ausentes, los que se congregan el martes, el viernes, el sábado y el domingo, reciban esa doble porción del Espíritu Santo. Que ese cuerpo sea instrumento para recibir, para que el Señor nos otorgue cada día del poder estar alertos, preparados, para que cada día caminemos en pos de la presencia del Eterno. Y en esta noche quiero compartir con todos y cada uno de ustedes un amor sobrenatural. Tiene como título la palabra que en esta noche va a ser declarada.
Y sabemos que el amor sobrenatural viene de parte del Señor. Amén. Nosotros le buscamos, le anhelamos, le deseamos para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y el Señor quiere hoy decirnos, hablarnos, recordarnos que el amor que nosotros profesamos, que nosotros damos, que nosotros entregamos, sea conforme a la voluntad y al poder del Todopoderoso. Para que sea un amor sobrenatural, tiene que estar por encima, más allá, mucho más alto, para poder llegar a esa dimensión, para poder dar ese amor puro, para que el amor que nosotros demos no tenga doblez en el corazón, que el amor no sea fingido, sino que el amor que nosotros le damos a nuestro hermano sea sincero, como ese amor que el Señor derrama sobre nosotros, un amor puro, un amor lleno de poder, un amor infinito, un amor que no tiene variación, sino poder, llenura, porque cuando estamos entregados totalmente al Señor, fluye el amor. Y asimismo fluye la oración con amor por ustedes, por el pueblo, por los conectados y por toda la humanidad. Amén. Y yo quiero que vayamos en esta noche a Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. También vamos a ir a Juan 12, versículo 1 al 8. Vamos a estar paseando por Lucas 10:38. Por ahora les doy esas tres citas. Amén. Mateo 26, del versículo 6 al 13. Mi Biblia tiene un título y dice: Jesús es ungido en Betania. ¿Sí? A ver, yo quiero que levanten sus Biblias. Yo las quiero ver. Yo quiero ver sus Biblias levantadas, porque es ahí cuando leemos, cuando aprendemos. Y aquellos que la tienen en su celular, amén, aleluya. Pero qué rico es poder tenerla así en físico, amén. Dice la palabra del Eterno: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Sí? ¿Lo estamos leyendo? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. La avaricia. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén. ¿Qué nos quiere hablar el Señor en esta noche? En primera instancia, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que amarlo en un ámbito espiritual. ¿Cómo se ama al Señor en un ámbito espiritual? Se requiere adquirir experiencia en la oración. ¿Por qué? Esta mañana en la oración el Señor me llevaba
y me traía a memoria la sal de la tierra. ¿Cuántos estuvimos conectados en espíritu y en verdad? Y el Señor me hablaba y me decía, y dice la palabra del Eterno, que esta mañana la leímos, que si la sal se moja, si la sal se humedece, pierde su consistencia, ¿cierto? Es desabrida, insípida, así dice la palabra del Eterno. Y nosotros somos la iglesia, el camino es Cristo, es y será la sal de la tierra. Y estamos hablando de un amor sobrenatural. Y acabamos de leer lo que hizo esta mujer con ese perfume que estaba en ese alabastro. En un vaso, dice la palabra del Eterno. Un perfume valioso. Cuanto más la oración para que llegue a ese ámbito espiritual. Se requiere adquirir una experiencia personal para trascender, para subir, para escalar, para escalafonar en la oración. Yo no sé el Señor por qué nos ha estado hablando, porque quizá estamos tibios, ¿cierto? Porque quizá hemos menguado, porque quizá nos hemos conformado como aquellas vírgenes, como esas 5 vírgenes que se acomodaron. Pero hoy el Señor quiere que nosotros podamos trascender con una experiencia personal en la oración, en el clamor, para que pueda obtener un ámbito espiritual. Amén. Vivir en el ahora, ser diferentes, iglesia. Que por donde vayamos nos vean diferentes. Que vean en nosotros esa carta de presentación de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Que no andemos con un corazón amargado, con una mirada triste, con una mirada sin esperanza. Vivamos cada día ese minuto. Seamos diferentes. Oblíguese y exíjase a ser diferente. Oblíguese y exíjase a ser diferente para poder saber que Dios sí se está revelando, que Dios se revela a su vida y a mi vida. Amén. Así que tenemos que ser diferentes cada minuto, cada segundo, en el ahora, ya. No esperemos a ser diferentes mañana, porque quizá mañana sea demasiado tarde, porque quizá mañana no estemos aquí en esta tierra de los vivos. Así que cada día vivamos y estemos y seamos diferentes. Oblíguese, amado hermano, oblíguese, familia, exíjase todos los días a ser diferente, a ser mejor. Que por donde usted vaya, se queden mirándolo, pero no de envidia humana, carnal, sino una envidia santa. Una envidia santa. Y ese que tiene, yo lo vi ayer y estaba viejito. Pero hoy lo veo joven, hoy la veo joven, resplandeciente. ¿Por qué? Porque la luz del Señor está con y dentro de usted, sobre, porque eso es lo que lo va a hacer diferente. Que la presencia del Dios vivo esté, que la presencia del Dios vivo obre y que la oración sea revelada por el Señor. Amén. Vayamos a Juan 14.
Juan 14. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos estamos despiertos? ¿Cuántos estamos llenos del poder del Espíritu de Dios? Amén. Juan 14, versículo 21 al 24. ¿Ya llegamos? Juan 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que, leamos todos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya, amén. Y aquí hay un mandato. Dice la palabra del Eterno. El que tiene mis mandamientos, siga leyendo, y los guarda. Mandato, guardar y obedecer. El que guarda el mandato divino está fluyendo la obediencia. Está caminando sobre la obediencia. Está caminando por las sendas de justicia, por las veredas de paz. Amén. Y dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que busca la presencia. Ese es el que busca la revelación. Ese es el que busca estar más allá para poder fluir en lo sobrenatural. Amén. Y sigue diciendo, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Viviremos en él, estaremos en él, dentro de él y seremos reservados. Nuestra vida será guardada, es y será protegida por la mano del Todopoderoso. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos, guardando sus estatutos, perseverando en la palabra, ser obediente. Y si yo soy obediente cada día, me exijo a santificarme. Amén. Así que si es obediente, se exige a santificarse cada día. Amén. Así que tenga eso en cuenta para que cada día estemos caminando, fluyendo en lo más profundo del seno del Todopoderoso. Amén. Vayamos a Salmos capítulo 23, versículo 5. Salmos 23, versículo 5. Dice la palabra del Eterno. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es lo más bello. El Señor le va a bendecir, le va a suplir, le va a entregar delante de los que le han perseguido, de aquellos que están al acecho en envidia, en verlo tropezar, en verlo caer,
Y dice la palabra del Dios vivo, adereza mesa delante de mí. Nos da la bendición, nos da la protección, nos da el cuidado. Va a colocar en su mesa todo lo que usted está necesitando. Le va a entregar a su vida todo lo que está necesitando. Llámese salud, llámese protección, llámese sanidad, y el Señor lo va a hacer delante de aquellos que están con envidia, a ver si cae, a ver si resbala, a ver si retrocede. El pobrecito, no, Señor, porque acabamos de leer que Él adereza a nuestra mesa todas las bendiciones. Dice todas las bendiciones porque Él adereza, Él suma, Él coloca ahí, pone ahí en su mesa. ¿Y cómo lo va a hacer? Delante de aquellos que tienen envidia. Los va a avergonzar. Y todos ustedes y todos nosotros los que creemos vamos a llegar al triunfo, a la meta, y vamos a decir, Él es mi Padre. Él es el Todopoderoso, porque Él está derramando un amor sobrenatural sobre su vida y sobre mi vida y sobre aquel que lo quiere recibir, aquel que lo quiere atesorar. Ese es nuestro Padre Celestial, porque ha puesto su ADN en usted. Si usted lo cree, el ADN está puesto ahí, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos ungió y porque Él ha puesto un propósito en su vida, porque Él ha puesto un propósito de reino para cumplir y ser cumplido. Y estamos y están sellados con el ADN, con la sangre preciosa del Cordero Redentor. Ese es el eterno. Ese es el amor sobrenatural que hay de parte de Dios a nuestras vidas, del cual tenemos que aprender, escalar y exigirnos y obligarnos, como el Señor nos lo ha estado revelando, entregando, recordando, que tenemos que exigirnos a nosotros mismos para poder ir a esa dimensión. Amén. Volvamos nuevamente. No, mentiras. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Y ahorita vamos a las citas que les di iniciando el servicio. Amén. Juan capítulo 15, versículo 11. Y dice la palabra del Eterno: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Abundancia de gozo en su corazón y en mi corazón. Si hay abundancia de gozo, hay una permanencia y un fluir de la palabra del Eterno. Y el Señor me está diciendo nuevamente, me está trayendo nuevamente que somos sal de la tierra. Y el apóstol Fernando nos ha estado recordando todos estos días, esos seminarios anteriores que el Padre nos ha entregado a través de nuestro apóstol Fernando, que si no leemos palabra, que si no recordamos, que si no traemos a nuestras memorias, y para recordar y traer a nuestras memorias, tiene que haber un bagaje espiritual de palabra. Amén. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Y ahorita volvemos a Juan 15, porque tenemos harto tiempo
porque creo que vamos de vigilia. Amén. Como que no se alegraron mucho. Ay, ¿sí ve? Dice el versículo 13, Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si usted no tiene palabra, un bagaje espiritual, y llega una persona o va por la calle y como usted es diferente, porque usted es la carta de presentación del Señor, porque está doblemente bendecido, porque está doblemente ungido, y se le acerca a esa persona y le dice, Señor, señora, porque en ese momento no va a saber el nombre, ¿cierto? Pero necesito que me ayude. Estoy pasando por esta situación. Tengo un dolor en esta parte que no me deja caminar. Ya quiero sentarme, no quiero saber nada. Este dolor no me deja respirar porque me pasa la espalda, me viene al pecho. Haz algo por mí. Y si no tiene palabra, la palabra exacta, la palabra que anhela y desea recibir esa persona en ese momento, la persona le puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque no hay un bagaje espiritual. Y mientras esa persona le esté diciendo el favor de la oración, recuerde que en su memoria, en su conciencia, Señor, revélame tu palabra y dime qué tengo que decir en este momento, en este instante, en el ahora. Señor, trae a memoria lo que yo he leído, lo que yo he aprendido. ¿De dónde tú me sacaste, Señor? Y esta persona necesita en este momento que la mano del Padre se pose sobre él y que yo sea un instrumento orando. Y dice la palabra en Santiago capítulo 5 del versículo 12 en adelante, que si alguno está enfermo, los ancianos de la iglesia, ¿sí dice así Santiago capítulo 5? Y que pondremos las manos y el Señor en su misericordia lo salvará primero. Porque ahí dice, lo salvará, lo sanará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Y estamos leyendo la sal de la tierra. Tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que ser aquellos que sobresalimos. Pero no deje desvanecer, no deje, porque estamos leyendo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será sazonado? ¿Cuál es el principio de reino? ¿Cuál es la manifestación del poder en ese momento, en el instante, en el ahora? No, espere, yo llamo al apóstol, espere, yo llamo a las intercesoras de la iglesia. Regáleme un segundito, perdió el año. Porque el Señor lo quería usar en ese momento. El Señor se quería manifestar en ese momento primeramente sobre su vida. Porque somos instrumentos, somos canales escogidos por el Eterno, llamados con un propósito. Amén. Y ahí en mismo Mateo capítulo 5, mire, es que todo esta mañana el Señor me lo daba en oración. El Señor me lo daba. Y cuando el Señor habla, Señor, heme aquí, Señor. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, doblemente protegido, doblemente ungido, doblemente respaldado por el Eterno. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 6. Porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la justicia divina? Caminar en él, leer la palabra, sostenerme en la verdad, porque la palabra es la justicia de Dios. Amén. Él es justo, Él es soberano. Y dice Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, amén. Y volvemos a lo de la oración. Y volvemos en el momento que usted tiene que ser usado. Esa persona va a recibir sanidad, va a recibir gozo, presencia de Dios. Y ahí sí, usted se va a gozar en decirle, me congrego en la iglesia El Camino es Cristo y tengo el mejor apóstol que me enseña el caminar, que me enseña la palabra, porque en esa iglesia fluye leche y miel. Porque el Señor no nos pudo mandar a otro lugar, el Señor sabía dónde teníamos que estar. Amén. El Señor sabía de las riquezas de gloria en Yeshua HaMashiach que obran, que caminan y permanecen en este altar, en este lugar, por la declaración de nuestro apóstol Fernando, que envía su palabra, cumple el propósito y surge el efecto. Amén. Aleluya. Vayamos a Efesios 3:19. Yo les dije que vamos de vigilia. Efesios 3:19. Así es que no se afanen. Dice la palabra del Dios Todopoderoso. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Así tenemos que estar todos los días, con la plenitud del Señor. Y de conocer el amor de Cristo, porque tenemos el amor del Señor en nosotros, porque estamos caminando en lo sobrenatural, porque estamos más allá, porque nos estamos exigiendo, porque nos estamos obligando a ser hijos con un amor sobrenatural, en obediencia y sencillez de corazón. Amén. Y dice, y de conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, cumplir los mandatos para que yo pueda recibir lo que estamos leyendo. Si yo cumplo los mandatos, si yo soy obediente, voy a recibir abundancia de gozo, voy a recibir la plenitud de Dios sobre mi vida y voy a recibir la plenitud del Espíritu Santo, que es el que se manifiesta cuando le buscamos, cuando entramos en presencia divina. Y ahí lo dice en Efesios 5:18, de la plenitud del Espíritu de Dios, ahí más adelantico. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿De qué vino nos está hablando
para que haya esa disolución, ese pleito, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está diciendo acá. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El Señor nos manda a tomar el vino celestial, mas no el que lo va a llevar a lo carnal, a lo natural, digámoslo. Una copa. Por eso, para que no haya disolución, es la explicación. Esa primera parte nos está hablando del hombre natural, carnal, que se toma un vino, que se toma 2 vinos y se le olvida que es cristiano, entra en pleito, entra aquí, como está diciendo, en disolución, en división, y eso lo llevará a muchas cosas. Y dice ahí la parte B, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, vasijas nuevas, lámparas encendidas, aceite fresco, que repose el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre su vida y sobre todo aquel que lo anhela y lo desea. Esa es la plenitud del Espíritu Santo, y ahí está en la parte A muy clarito, y en la parte B es entrar en la presencia del Dios vivo, no dejar que nuestro espíritu se contamine, no dejar que nuestro corazón se llene de lo que no se tiene que llenar. Aquí nos dice que la plenitud del Espíritu Santo es estar llenos de la presencia, una doble porción del Espíritu Santo, ser tomados y tocados por la presencia del Todopoderoso. Y ahí es que nuestro pensamiento sea el pensamiento del Eterno, que nuestro oído sea el oír la palabra, el oír, atender, caminar y perseverar, y no confiarnos, no creérnoslas. Es de lo que el Señor nos ha estado hablando en todos estos seminarios, y por algo el Señor nos recalca, por algo el Señor nos trae a memoria cada día, cada mañana. Amén. Y ahora sí, volvamos nuevamente a Mateo capítulo 26. Del versículo 6 al 8. Dice, y estando Jesús en casa de Simón el leproso. Yo quiero que apunten para que no se les olvide qué significa casa. Casa significa comunidad, con un estadio de unción sobrenatural. Por ello fuimos y leímos Efesios, de la doble porción del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios. Aquí había una plenitud y la casa estaba llena del poder, porque había una comunidad en oración, una mujer que hizo lo que ningún otro hizo, una mujer entregada con discernimiento, con una doble porción de Espíritu Santo, con denuedo, con ese anhelo, ese querer, porque ella sabía a quién iba a ungir. Ella sabía lo que iba a recibir. Amén. Y casa significa comunidad, con un estadio de unción sobrenatural. Amén. Y dice la palabra, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume. No era cualquier vaso. Era un vaso hecho en roca. Era un vaso con un peso
porque tenía un perfume de alto costo, amén, con la cual iba a ser ungido el Señor, amén. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, de gran valor, y lo derramó sobre su cabeza de él estando sentado en la mesa. O sea que habían varios, ¿cierto? Estaba sentado en la mesa. Y seguimos leyendo y dice, al ver esto los discípulos, ¿cuántos eran? Sí ve que la mesa estaba llena, la casa estaba llena, había comunidad, común acuerdo, unidad. Y como había presencia divina, había doble gozo, doble unción. Amén. Dicen, al ver esto los discípulos se enojaron, llenos de envidia, de avaricia, porque esto se podía haber usado en otra cosa. Y esto me traía a la memoria un testimonio que nuestro apóstol Fernando nos contó hace muchos años que pasó en la iglesia El Camino es Cristo, estando en la 49. Hacía poco nos habíamos bajado de la 7ª. Estábamos ahí en la 49 cuando el Señor le dio la oportunidad. Él lo ha contado, pero para que ustedes refresquen su memoria, de un carro. ¿Ya recordaron? ¿No? Ay, sí, ve, por eso es que les digo yo que hay que leer palabra. Que el Señor lo bendijo con el primer carro y que se pararon 2 siervos. Estaban igual que los discípulos acá. Se pararon dos siervos llenos de, bien ungidos, con buena revelación, con harto temor de Dios. Y así estaban los discípulos caminando con el Señor, estando con el Señor. Y dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Ay, tan bellos. Esa avaricia. Si lo hubiesen vendido, quién sabe qué hubiesen hecho con todo eso, ¿cierto? Porque dice que de gran valor. Y así pasó con estos siervos en la iglesia. Primero afloró la envidia, la avaricia. Y sí, ellos se pararon así en la puerta de la iglesia. Pensaron todo lo que el Señor le reveló al apóstol Fernando, y no les voy a recordar más porque era trayendo a colación lo que el Señor nos está hablando aquí a través de su palabra. Amén. Entonces, que no haya esa avaricia, que no haya esa envidia en nosotros. Que solo pueda fluir la presencia del Espíritu de Dios. Que solo pueda haber presencia. Que solo nosotros caminemos en un plan específico por el camino angosto. Ese plan es el que tiene el Señor para todos y cada uno de ustedes, de nuestras vidas, de mi vida. Ese es el plan específico. Ese es el propósito que tiene el Señor con todos nosotros. Y ese fin específico es de estar siempre en la presencia del Eterno. Ese fin específico es de poder servirle al Señor con todo el corazón. Así que, amada familia, nuevamente con todo mi corazón, no te aflijas. Y esto no quiere decir que no vuelva a tener dificultades, que no vuelva a pasar por pruebas, que no vuelva a pasar por alguna circunstancia. No, Señor. Porque si no vienen las pruebas, nos acomodamos. ¿O no es así? Está muy cómodo. El apóstol siempre nos ha enseñado, cuando usted vea que las cosas están así normalitas, es porque algo está pasando. Es porque algo el enemigo está tejiendo. Y pasa una semana, pasa la segunda semana, y ahí, y cuando empiezan a aflorar las cosas, ay, el Señor me venía hablando.
Y yo estaba en una pasividad. Y yo estaba en un conformismo. Y había entrado en letargo espiritual. Hasta mi mente se había bloqueado. Ya no tenía inspiración de la palabra. Porque se había conformado. Y el Señor nos dice que cumplamos sus mandatos, que seamos obedientes. Y si cumplimos los mandatos y somos obedientes, créame lo que usted no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, porque cuando esté en la prueba, cuando esté en la dificultad, el Señor le va a decir: ¡hey! Despiértate tú que duermes. Mueve sus brazos. Ya nos vamos a ir, mentira, no nos vamos a quedar en vigilia. Levanta sus brazos y muévelos, Señor. Revélate a mi vida, despiértame, Señor. Amén. Baje sus brazos. Vayamos a Juan capítulo 12. ¿Se acuerdan las 3 citas bíblicas que les di? Pero se las quería dejar de tarea, pero leámoslas. Juan capítulo 12. Versículo del 1 al 8. Y estamos hablando del amor, de un amor sobrenatural. Y ese amor es el que viene del Señor. Amén. A donde el Señor nos quiere llevar. Cómo tenemos que permanecer y cómo debemos de buscarlo. Amén. Recuerde que tenemos que ir más allá, por encima de mucho alto, ser esa relación con el Señor grandiosa. Amén. Juan 12, versículo 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió sus pies, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. ¿Y qué? Y la casa se llenó de olor de perfume, de unción. Volvió y la casa fue llena de poder. Se avivó. Y dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Y por qué lo vendió él? ¿Por qué lo regaló él? Lo regaló, lo vendió, no le interesó. Por avaricia, por 30 monedas, ¿cierto? Y aquí él era más ungido porque dijo que 300, ¿cierto? Pero dijo esto, no porque se cuidará a los pobres, sino porque era ladrón. Tenía su corazón minado. Tenía su mente entenebrecida. Ya estaba maquinando. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ladronzón. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me veréis. Pero él sí nos dejó una promesa. ¿Cuál fue la promesa que él nos dejó? ¿Cuál fue? Cállese, Jesús José. ¿Cuál fue la promesa que el Señor nos dejó? La promesa, si ve. La promesa del Espíritu Santo, el Consolador, y no os dejaréis solos. Por eso dice acá, para mí, y no siempre me tendréis, pero nosotros sí lo tenemos.
Nosotros sí nos gozamos porque tenemos la presencia, el poder del Espíritu de Dios sobre nosotros. Porque Él dijo que nos dejaba el Espíritu Santo para que nos consolara, que nos dejaba el Espíritu Santo para guiarnos, que nos dejaba el Espíritu de Dios para que cada día estemos alertos y atentos a lo que el Señor quiere con usted y conmigo, para que no sigamos en ese acomodo. Y por ello es necesario leer la palabra. Bueno, que no le quedó tiempo de leer la palabra, ponga las prédicas del apóstol Fernando. Y palabra tenemos ahí al 100. Que está lavando la loza, ponga una prédica. Yo quiero aprender palabra, yo quiero retener la palabra, quiero volver a escuchar la palabra para yo poderla poner por obra, para que no pase de que se le olvida la palabra y recuérdese que usted es sal de la tierra. Recuerde que usted es sal de la tierra y que si la sal se moja, se vuelve insípida, se desvanece y ya no sirve para nada. ¿No ha hecho el ensayo? ¿No ha hecho el ensayo de coger una cucharita de sal y ponerle en agua? Y resulta que puso la sal en el vasito de agua donde ya tenía azúcar. Y para nada le sirvió, ¿cierto? Entonces así pasa con nosotros. Así pasa con ese cuerpo, con ese instrumento, con esa vasija que el Señor ha puesto en mi vida para que cada día yo esté sustentado, que venga la sustancia celestial sobre mi vida, para que yo cada día me capacite, para que yo no me duerma en el servicio, para que yo esté atento, para que yo esté, decía el apóstol que día, y a veces, muchas veces pasa también en la oración, aquí de rodillas, que a veces uno está orando y de pronto la persona en ese momento momentáneamente le cogió el sueño y dijo amén a lo que no tenía que decir amén. Entonces que siempre estemos tomados de la mano del Padre. Y leamos Lucas 10:38 y nos vamos. Nos vamos amañando en la iglesia, el camino es Cristo. Lucas 10:38. ¿Llegamos? Sí, ya nos vamos. En 5 minutos. Todavía estamos en el horario perfecto. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aquí está la perla. Todo lo que leímos, todo lo que escudriñamos, dice, pero solo una cosa, iglesia, es necesaria. Solo una cosa, amado siervo del Señor. Solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte de buscar, caminar, permanecer, obtener los tesoros del reino. Amén. Eso lo escogió María. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche para recibir, para adquirir
lo que el Señor siempre ha querido entregar. Lo que siempre el Señor ha querido plasmar en su corazón. Así que solo usted y los que me están oyendo, los que están conectados, solo usted sabe a qué tiene que renunciar. Y solo usted sabe qué es lo que le está impidiendo. Y solo usted sabe y solo usted sabe. No hay otra persona, solo usted. Es el único que tiene que renunciar a lo que le está impidiendo, a lo que no lo deja avanzar, a lo que lo tiene ahí abrazado, a lo que lo tiene ahí acogido. Es momento, es tiempo de buscar al Redentor. Es tiempo y es momento de afirmar nuestros pies. Es tiempo y es momento de cerrar todas esas puertas que lo único que le ha traído es estancamiento espiritual. Aquello que no lo deja pasar a lo sobrenatural. Aquello que no lo deja entrar en la dimensión del reino celestial. Así que solo tú y solo tú y solo tú. Yo quiero que cierren sus ojitos en esta noche, para que la gloria de Dios se manifieste una vez más, para que el toque del Espíritu Santo obre en su mente, obre en su corazón. Y no va a pasar nada si tú no lo pides. Y no va a pasar y no va a suceder nada si no le dice al Espíritu de Dios que se manifieste. Y no va a pasar nada y no va a sentir el toque del Espíritu de Dios si su boca no se abre. Gracias, gracias, Abba Padre, una vez más. Gracias, Dios eterno, por todos los conectados, Señor. Padre, gracias por todos aquellos que dispusieron su corazón en esta noche. Gracias por la victoria avanzada al norte, al sur, al oriente, al occidente, al centro, al este. Donde quiera que había un alma, Señor, que dispuso su vida y entregó su corazón. Todos aquellos, Señor, que se rindieron en esta noche buscando esa dimensión sobrenatural. Como esa mujer, Dios del cielo, que derramó ese perfume. Como aquella que se postró a sus pies. Como aquella, Padre amado, que estaba en la plenitud de la grandeza del Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Abba Padre, por todo lo que tú estás haciendo en cada hijo tuyo, Abacados. Por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en esta noche, en estos varones fieles, en estas mujeres entregadas a ti, Padre, que solo hemos venido con disciplina y entrega para reverenciar en una posición de reino tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que se conectaron. Gracias por todos aquellos que se rindieron a ti, Padre Celestial. Por esa atmósfera celestial. Por esa atmósfera celestial, Padre amado, movida en esta tu casa por siempre y para siempre, mi Abba Padre. Gracias, Señor, por la vida de Margarito García Cortés. Gracias, Dios eterno, por la vida de la profeta Blanca García. Gracias, Abba Padre, por la vida de Alma Lucía Castillo. Gracias, Dios de la salvación, por la vida de don Israel Rincón. Por la vida de Livia, por la vida de su familia, de María de Jesús Pachón, Señor. Gracias, gracias, Abba Padre. Porque sé que hay muchos conectados, Dios. Donde tu palabra, Señor, fue lanzada.
y el propósito está siendo cumplido en sus vidas, Abba Padre. Gracias por abrir las puertas aún más de bendición sobre todos los conectados, Señor, sobre los presentes, porque las puertas que tú abres, Dios, nada ni nadie las podrá cerrar. Y hay puertas que se abrieron en favor de la iglesia, el camino es Cristo. Hay puertas que se están abriendo en favor de nuestro apóstol Fernando, en favor de nuestra apóstol Graciela. Puertas que se están abriendo, Señor, sobre los diezmadores, sobre los ofrendadores, los que vienen con gozo, con alegría, Padre amado, a diezmar, a ofrendar, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Amada iglesia, amada familia, mañana nuestro apóstol Fernando tiene gran banquete en el Shabbat. El domingo, gran banquete de esa visión, revelación que el Señor le entregó y que va a ser manifiesta. Así que no te quedes en casa. No te rindas. Mañana Shabbat presencial con nuestro apóstol Fernando. El domingo con nuestro apóstol Fernando, primero y segundo servicio. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor cumpla sus deseos y sus anhelos conforme a la grandeza y a la voluntad del Padre. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.